Señor, en dones espirituales. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Añade, Señor, ese rema, ese espíritu, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, pueden descender, mis amados hermanos, esta preciosa tarde. Qué bueno, hermano, créame que estoy contento de verlos a todos. Realmente ha sido una semana, gracias a Dios, algunos hemos podido descansar, hermano, otros trabajan, pero siempre la misericordia de Dios está sobre nosotros, amén. Siempre la misericordia de Dios se manifiesta, hermano, en lo que nosotros nos proponemos. Usted sabe que el hombre pone en su corazón, el hombre propone en su corazón, amén, pero nosotros, hermano, le pedimos al Señor, hermano, que podamos entrar en la voluntad de Él, no que nosotros, no que Él entre en nuestra voluntad, sino que nosotros entremos en la voluntad de Él para hacer las cosas como Él quiere, amén. Así que bendigo su vida esta tarde, mi hermano, y le agradezco al Señor porque podemos estar este día, hermano, en su presencia. Yo créame que en mi corazón, hermano, tengo ese deseo de que el Señor me hable esta tarde, amén. Yo no sé si usted quiere que el Señor le hable. Fíjese que tengo unos fines de semana, unas semanitas, hermano, donde el Señor me ha puesto a hablar acerca para los padres, para los jóvenes, para los matrimonios. Hoy quiero hablarle algo acerca de las casas, hermano, porque realmente cuando vemos nuestras casas, hermano, los hogares, los matrimonios están siendo atacados en este último tiempo. ¿Por qué están siendo atacados los matrimonios, hermano, los hogares y todo? Porque cuando los hogares, hermano, comienzan a desintegrarse, comienzan a tener ataques, comienzan a tener separaciones, luchas y pleitos, es una manera del enemigo de debilitar las iglesias, ya que aquí, hermano, estamos representados todos por hogares, todos tenemos un hogar, todos comprendemos eso, y las iglesias se componen de hogares, amén. Y eso también, hermano, es un hogar grande, donde hay muchos hermanos. Mira, hermano, ahí a la par suya, usted tiene un hermano, tiene una hermana ahí, donde el Señor se lo ha puesto a la par para que lo ame, para que esté con él. Entonces fíjese que esta semana yo estaba leyendo un salmo y me impactó mucho, hermano, esta palabra que David hablaba acerca de sus enemigos, pero me impactó unas palabras, fíjese, hermano, donde mencionaba algo acerca del hogar, de las casas y de los hijos y de las ruinas que hay en los hogares. Entonces, si usted trajo su Biblia, ábralo en el Salmo 109 y después usted va a leer todo el Salmo 109 en su casa, hermano, y dele una repasadita, dele un estudio, porque es muy interesante lo que dice el Salmo 109. Pero fíjese que ahí el rey David habla de esto y dice: Dios de mi alabanza, no guardes silencio ante mis oraciones. La gente mala, escuche, dice mentiras de mí y me calumnia. Me atacan sin razón y dicen chismes de mí. En pago de mi amor me calumnian, pero yo oro. El bien les hice, me lo pagan con mal. Me dieron odio a cambio de mi amor. Pon en su contra a un perverso, escuche, pon en su contra a un perverso y a su derecha esté un acusador. Que mi enemigo sea juzgado y encontrado culpable y que todo lo que diga lo perjudique. Mire la oración, hermano, del rey David, ¿verdad? Algo tremendo, que él estaba pidiéndole al Señor que hiciera algo en contra de aquellos, hermanos, que eran sus enemigos. Pero escúcheme, no se detiene ahí todavía el rey David, sino todavía continúa y dice el versículo 8, que muera pronto mi enemigo, pues, y que otro tome su cargo, que sus hijos queden huérfanos y su esposa viuda, que sus hijos queden sin hogar y rebusquen entre las ruinas de su casa, que los que les deben dinero vengan y le quiten todas sus pertenencias, que gente extraña le quite todo por lo que él ha trabajado toda su vida, que nadie sea bueno con él ni tenga compasión de sus hijos huérfanos, que se destruya a su descendencia, que su apellido se acabe,
que su apellido se acabe en una sola generación, versículo 14, que el Señor recuerde los pecados que cometió su papá y que nunca borre el pecado de su mamá. Tremenda esta oración del rey David, hermano. Y a mí me impactó, hermano, realmente me impactó que un hombre de Dios ore de esa manera. Que, hermano, ponga a Dios sus peticiones en contra de sus enemigos. Entonces, cuando vemos, hermano, a mí me impacta que la oración era que sus hijos queden sin hogar y rebusquen entre las ruinas de su casa. Pero todo, hermano, esto comienza porque hubieron padres, hubo un padre, una madre, hermano, que empezó calumniando y hablando cosas, hermano, en contra del rey David. Entonces David, hermano, que era un hombre de Dios, hermano, enfoca esta oración, escúcheme, en contra de la familia, en contra de la descendencia, en contra del hogar, en contra de la casa de sus enemigos. Entonces a mí, hermano, me impresionaba, porque yo estoy viendo, hermano, escúcheme, que en estos días, en este tiempo final, no en estos días, ¿verdad?, sino en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, hay demasiados ataques al matrimonio, demasiados ataques a las casas. Por eso, hermano, es que es necesario que el espíritu de Elías, el que es enviado, traiga la reconciliación a nuestras vidas. Porque mira, hermano, la reconciliación y el amor entre familiares es tan importante para detener una tormenta, para detener muchas cosas. Dice la palabra que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y 2 o 3 significa padre, madre e hijos. 2 o 3 no significa, hermano, todos los que estamos aquí y solo aquí está el Señor. En su casa, hermano, si usted se pone de acuerdo con su esposa y con sus hijos, ahí está el Señor. El problema es que muchas veces no nos ponemos de acuerdo en casa. Entonces, cuando no nos ponemos de acuerdo en casa, hay problemas en los hogares, hay problemas con los hijos, problemas entre esposos, hermano. Y ahí es, hermano, donde nosotros debemos de enfocar este tiempo, hermano, de reforzar nuestros hogares, de reforzar nuestras casas, de ver cómo está nuestra relación con nuestros hijos, de enfocarnos cómo está nuestra relación con nuestro cónyuge, ya sea esposo o esposa. Anoche, mi hermano, tuvimos una cena preciosa de matrimonios allá en Stockton, hermano, donde la palabra nos hablaba y nos mostraba muchas cosas bellas. Hermano, lo invito a que no se pierda estas reuniones de matrimonios porque fueron muy bendecidas. Pero, hermano, le quiero recordar entonces de que en este tiempo nosotros como padres necesitamos tomar mucha atención en nuestros hogares y en nuestras casas. Nosotros como padres tenemos mucha responsabilidad sobre nuestros hijos, mucha responsabilidad, hermano, en nuestro matrimonio, responsabilidad, hermano, en lo espiritual en casa. No podemos dejarle a la iglesia todo lo espiritual y nosotros desatendernos de lo espiritual en casa. Fíjese que entonces veamos algo que yo quiero dejarle en su corazón. Cuando hablamos de casa, es una palabra hebrea que se llama bayit. Esa palabra viene de la letra bet en el alefato, que significa casa, significa hogar. Pero cuando yo voy al original, la palabra bayit tiene algunos significados. Y esa palabra bayit significa, hermano, específicamente también una familia. Significa una cárcel, significa cocina, significa dentro, por dentro, un edificio, significa una habitación, hija. Significa el interior de algo, un linaje, un lugar, un mayordomo, un administrador, una morada, significa un pomito de olor o significa un frasco de olor donde se guarda perfume, significa también una tela, pero escuchen, una tela de araña, un templo y una tienda. Entonces, cuando vemos el significado de casa, hermano, hay muchas acepciones o muchos conceptos de los cuales nosotros podemos sacar ahí. Pero yo quiero enfocarme, hermano, específicamente en lo que es la familia, en lo que es el hogar, hermano. Realmente que el hogar se puede convertir en una cárcel, se puede convertir, hermano, en muchas cosas si nosotros no lo cuidamos. Si nosotros no trabajamos en nuestros hogares, hermano, puede ser una casa muy bonita en lo físico, pueden haber muchas cosas materiales en lo físico, pero en lo espiritual puede estar carente. En lo, hermano, en lo interior puede estar carente. Entonces, con el concepto, hermano, de casa, yo quiero que usted me regale unos minutos de su atención.
quiero tratar de compartir algo, si mi artefacto me deja continuar. Pero quiero hablarle, hermano, entonces de esto. No sé por qué se me detuvo, pero déjeme tratar de ver si lo puedo arreglar desde aquí. Y si no, voy a tener que salir. Bendito sea el nombre del Señor. Dice usted gloria a Dios. Entonces vemos, hermano, esto, y vemos que el ataque es a las computadoras también. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, fíjese que el enemigo realmente no quiere, hermano, que haya una restauración familiar. Es lo principal, hermano, cuando se arruina algo, que el enemigo realmente no quiere, hermano, que esta palabra o que esto vaya fluyendo en medio de nosotros. Pero déjeme decirle, hermano, en el nombre de Jesús, que nosotros vamos a pelear. Yo al menos quiero pelear por mi hogar. Quiero pelear por mi casa, por mis hijas, por mi esposa. Porque necesito, como sacerdote de casa, necesito hacerlo. Pero tengo una gran responsabilidad en esta casa también como pastor. Porque tengo hijos espirituales, hermano, a los cuales tienen hogares, tienen casas, que tengo que velar también por ellas. Y no puedo estar metido ahí, hermano, pero puedo traer el consejo de la palabra a sus vidas. Puedo traer, hermano, el consejo de la palabra, hermano, a su corazón. Porque realmente nosotros necesitamos ser restaurados en todas las áreas de nuestra vida. Cuando, hermano, se pierde el amor, cuando se va perdiendo el respeto, cuando se va perdiendo, hermano, todo eso en un hogar, créame, se pierde en la iglesia también. Porque si no se respeta el hogar, menos se va a respetar lo espiritual. Cuando nosotros irrespetamos, hermano, nuestra casa, y respetamos a nuestro marido, a nuestra esposa, se irrespeta también el hogar, porque se pierde la figura o la esencia de la casa, se pierde en la iglesia. Y usted y yo, hermano, debemos de recuperar eso en nuestra casa, de recuperar en nuestro hogar, porque eso, hermano, escúcheme, nos va deteniendo en nuestro crecimiento, hermano, espiritual. Nos va deteniendo, hermano, en el crecimiento en el cual usted y yo, hermano, necesitamos tener. Y fíjese que esto no funciona, voy a tener que apagarla, si es que se deja apagar. Y si no, hermano, le recomiendo una, ¿verdad? Ahora salieron en oferta, que el Señor le toque su corazón, ¿verdad? Pero vemos, hermano, entonces la necesidad que hay déjeme tratar de ver si esto funciona, porque realmente ya tiene algunos años de trabajo. Pero en lo que esto funciona, déjeme seguir adentrándome en el tema. Entonces el hogar, hermano, es la base de la iglesia, es la base, hermano. Mire, Jesús tuvo un hogar, y antes de empezar su ministerio, él estuvo, hermano, 33 años en un hogar. Él no empezó su ministerio antes. Él empezó cuando tenía, hermano, 30 años, perdóneme, cuando tenía ya una base, cuando ya había sido educado, cuando ya había sido enseñado. Hermano, viene él y entonces comienza a tomar su lugar. Juan el Bautista tampoco empieza, hermano, antes, sino todos tuvieron su momento, pero la base principal de todos ha sido la casa. Muchos de nosotros, hermano, perdóneme, no hemos tenido muchas veces una base, hermano, en nuestro hogar, hermano, en nuestra casa, hermano. Tal vez empezamos mal, tal vez, hermano, nuestros padres en un tiempo, hermano, no sabían cuando se casaron. Usted sabe que anteriormente se casaban muy jóvenes, sin experiencia, hermano. Algunos por obligación, otros por compromiso. Empezaron a tener hijos, hermano, a diestra y siniestra, hermano. Y no sabían cómo educar a los niños. Muchos, hermanos, no tenían, escúcheme, ni qué darles de comer a los niños. Muchos, hermanos, aún no tenían, hermano, ni hogar, sino muchos empezaron a vivir en el hogar de sus padres. Yo no sé si alguno de ustedes empezó a vivir cuando se casó, hermano, en el hogar de sus padres. Mire,
Muchos, tal vez en nuestros países, la costumbre es así porque la familia hispana es muy unida. Y muchas veces aquí no es tal vez como la familia americana un poco, que al cumplir los 18 años o algunos antes, andan viendo ya la manera de sacudir a los polluelos, ¿verdad? De sacarlos y que ellos comiencen su propia vida. Nosotros los hispanos tenemos todavía esa unión en la cual, hermano, muchos queremos todavía tener a nuestros hijos, y los hijos ya de 40, 50 años, ¿verdad? Y todavía en casa. Pero, hermano, esa es, digamos, la costumbre nuestra. Entonces, en nuestros países, hermano, siempre es aquello de que, mira, aquí está la casita y ahí hay una esquinita, hace tu casa ahí. Y de ahí hay el otro que se casa y dice, hacela encima de esa. Y el más pequeño todavía le toca el tercer nivel porque le dicen, te toca hasta arriba construir. Y, hermano, y el núcleo familiar se hace un poco más cerrado en nuestros hogares. Pero realmente cuando vemos aquí, hermano, muchos tienen la costumbre, hermano, americana de sacarlos a temprana edad. Pero, hermano, nosotros como hispanos tuvimos una base, fuimos formados, hermano. Y yo sé que tal vez, hermano, pudieron haber necesidades, pudieron haber muchas cosas en nuestra vida, hermano, pero nuestros padres lucharon con sus posibilidades. Lucharon, hermano, con lo que ellos tenían, con lo que ellos podían, hermano, hacer. Y nos trataron de sacar adelante. Muchas mujeres, hermano, tuvieron que hacer el papel de padres y madres al mismo tiempo, porque el hombre, hermano, se encontró a alguien más por ahí y dejó botado el hogar, dejó todo terminado. Y, hermano, no solo echémosle la culpa a los hombres, pero también hay mujeres que hicieron lo mismo y abandonaron, hermano, a sus hijos, al esposo, etcétera. Y entonces, hermano, muchos crecieron en hogares de desigualdad. Luego el padre, hermano, porque no podía estar solo, se buscó a alguien más, ¿verdad? Y formó otro hogar, vinieron otros hijos, hermano, hubieron otras necesidades. Y entonces, hermano, todos o algunos pudimos haber crecido, hermano, en un hogar con desigualdades, tanto desigualdades materiales como desigualdades, hermano, en el amor, en el cuidado, ¿verdad? Porque, hermano, acuérdese que muchas veces siempre el más pequeño era el que más se cuidaba, ¿verdad? El primero, ¿cuántos son aquí primogénitos? Bueno, con ustedes aprendieron sus padres a ser hijos. O sea que ustedes fueron el experimento de los padres. Porque, hermano, créame que yo no sabía cómo cambiar pañales. Yo no sabía cómo darle de comer a un bebé, hermano, que ni habla ni nada. Lo único que hacía era gritar y llorar, ¿verdad? Y pedir, hermano, que se le diera. Yo empecé a aprender ahí y tal vez cometí mis errores. Porque mi figura paternal, hermano, fue lo que yo vi. Yo aprendí de lo que ellos hicieron. Yo aprendí de lo que mi papá hizo, de lo que mi mamá hacía, de lo que pude ver en alguien más. Y después muchas veces, hermano, yo quería corregir como tal vez a mí me habían corregido. Y cometí algunos errores. Me equivoqué en algunos casos. Ya con el segundo, hermano, la segunda, pues, y usted también ya aprendió mejor, ¿va? Ya sabía que llorar era saludable. Ya sabía que no se iba a morir, ¿verdad? Si la dejaba llorar. Si despertaba a medianoche, hermano, si le dolía algo, usted sabía que una cucharadita de aceite de oliva con sal y limón ahí le quitaba el empacho, ¿verdad? Ya era un poco de más experiencia. Entonces, hermano, muchos crecimos con esa base en nuestros hogares, en nuestras casas. Y hoy, hermano, todavía tal vez, ya hoy en día ya no es con cucharada de aceite de oliva, hermano, lo que se necesita, sino ya es algo diferente porque el mundo ha cambiado, los tiempos han cambiado, las cosas han cambiado, hermano. Entonces, todo va teniendo un cambio en nosotros. Y ahí, hermano, yo no sé si ya aparecí en pantalla, y si no estoy en pantalla, y si no, ya estoy en pantalla. Vamos a ver. Ya salió, ya se borró. Bueno, déjeme ver si podemos seguir ahí. Entonces,
Vemos, hermano, que la casa tiene algunas cosas, tiene habitación, tiene lugares interiores, tiene cosas, hermano, ahí en el cual nosotros debemos de ahondar un poco. En el sentido físico, muchas personas, hermano, escúcheme, pueden tener, hermano, lo que yo le decía, pueden tener y se sienten mal, pero no saben que están enfermas. Las casas, los hogares, y muchas veces están enfermas y son disfuncionales, pero no lo saben porque el parámetro que tienen para juzgar sobre lo que es una casa normal no es la correcta. Y entonces, hermano, hay personas que viven en su interior por la manera como fueron creadas o por las consecuencias de cómo fueron creados. Y encontramos en la palabra, hermano, a un personaje que se dio cuenta, hermano, y vio que algo, hermano, escúcheme, quería comprar él algo espiritual, aunque él tenía lo material, porque él quería comprar lo que era de Dios. Él veía, hermano, en unos apóstoles llenos de poder, llenos del Espíritu, hermano, que tenían algo que él deseaba en su interior que no tenía. Y este Simón el mago llega y les ofrece dinero por algo que él anhelaba. Hay cosas, hermano, que no se compran con dinero. Hay cosas que no se obtienen, hermano, con lo material. Este hombre, hermano, anhelaba lo espiritual, anhelaba lo que estos dos apóstoles tenían. Pero me impacta lo que el apóstol Pedro mira en él y dice: porque veo que estás lleno de amargura y de la maldad te tiene preso. Entonces, cuando hablamos de preso, hablamos de cárcel. Cuando hablamos de cárcel, hablamos de bayit, hablamos de casa. Quiere decir que en la casa también de Simón el mago, hermano, habían problemas de amargura, habían problemas de soledad, habían problemas, hermano, espirituales en su casa. Y que él salía a buscar y engañaba a la gente para poder llenar, hermano, muchas veces los vacíos y las cosas que habían dentro de su hogar. Y sale, hermano, y se encuentra en la calle a un par de hombres que oraban y sanaban gente. Se encuentra un par de hombres, hermano, que cuando imponían las manos, la gente era llena del Espíritu de Dios. Y dijo: yo quiero eso porque eso me falta a mí. Yo veo que ellos son felices, que ellos tienen poder, que ellos como que tienen una relación espiritual con Dios. Eso es lo que yo quiero. Y entonces él les ofrece dinero. Entonces vemos, hermano, que puede ser que hay hogares, hermano, que tienen problemas, pero no son problemas por lo físico, por lo de afuera, sino son problemas internos que están destruyendo el hogar. No sé si dice amén, pues. Entonces veamos algo, hermano, aquí. Entonces dice, veamos, yo quiero ver algunas casas, hermano, donde habían problemas, y espero que usted me entienda, yo me dé a entender. Dice, vamos a ver la casa de Abimelec. Abimelec significa mi padre es rey. Entonces vemos que Abimelec, hermano, era un rey en el cual, hermano, Abraham va para allá. Y miran que Sara, hermano, era una mujer muy bonita. Usted puede leerlo en el versículo, en el capítulo 20. Pero viene Abimelec y quería tomar a Sara, a la esposa de Abraham, por mujer, porque era una mujer muy bella. Y la costumbre, hermano, era eso, aunque Abraham, hermano, por temor mintió. Pero mira, el Señor, hermano, se le aparece a Abimelec en sueños y le dice: pero ahora devuélvele su esposo a ese hombre, porque él es profeta y rogará por ti para que vivas. Pero si no se la devuelves, tú y los tuyos ciertamente morirán. Fíjese, hermano, la advertencia de Dios sobre una casa, sobre un hogar, porque estaba haciendo algo incorrecto Abimelec. Pero no era culpa de él, sino de Abraham. Entonces habla y dice después, versículo 9, Abimelec llamó a Abraham y le dijo: mira lo que nos has hecho. ¿En qué te he ofendido para que me hayas traído un pecado tan grande sobre mí, sobre mi gente? Esas cosas no se hacen. Entonces ve, hermano, que por la ignorancia y por el temor, Abraham había hecho algo en lo cual no se hacía. Mira qué interesante, hermano, que Abraham había entregado a su esposa a otro hombre. Bendito sea el nombre del Señor, que se le apareció a Abimelec.
porque si no, ciertamente este hombre hubiera muerto él y todos los de su casa. Un error de ignorancia puede llevar, hermano, a la destrucción de un hogar por completo y de la descendencia. Entonces veamos y sigamos analizando por qué. Versículo 16, a Sara le dijo: mira lo que le he dado a tu hermano, vale 1000 monedas de plata, y eso va a seguir para defender tu buena fama delante de todos los que están contigo. Nadie podrá hablar mal de ti. Ahora, cuando vemos, hermano, ¿por qué digamos cuando se habla de esto, por qué tiene que ser en plata? ¿Alguien sabe el significado de la plata? ¿Perdón? Salvación, justicia, porque sirve para redimir, es redención. Entonces Abimelech le estaba dando plata para redención, para que no tuviera mala fama a Sara, porque habían llevado a Sara con Abimelech. Pero mire, hermano, lo que había hecho. Esto quiere decir que Abimelech dijo: para perdón y para redención, ahí van 1000 monedas de plata, para que nadie hable mal de ti, para que tu testimonio quede intacto, de que no ha pasado nada entre nosotros. Versículo 17, entonces escuche, mire la oración que tuvo que hacer Abraham. Oró a Dios y les devolvió la salud a Abimelech, a su esposa, y también sanó a sus siervas para que pudieran tener hijos. Quiere decir que un pecado, hermano, o un error por ignorancia puede llevar a que se cierre, hermano, las fuentes de la bendición en un hogar. Porque Abimelech, escuche, ya tenía esposa, pero todavía quería otra. Qué chulo el hombre, ¿va? Pero mira, hermano, en castigo todavía le dicen: va a orar a Abraham, porque había caído sobre él. Quiere decir que Abimelech hasta se había enfermado, porque dice: y Dios les devolvió la salud a Abimelech. Quiere decir que hasta él se había enfermado. Quiere decir que el pecado, hermano, muchas veces hasta puede enfermar el cuerpo, puede enfermar a la mujer, puede enfermar a todos los que están bajo ese techo. Quiere decir que el pecado de los padres puede afectar el hogar y hasta los hijos, porque forman un hogar. Entonces veamos, pues por causa de Sara, el Señor había hecho que ninguna mujer de la casa de Abimelech pudiera tener hijos. Ve, hermano, entonces lo que puede causar una situación en un hogar. Ahora, estudiemos y abramos esto un poco más, hermano, porque ¿por qué? Por causa de Sara. Entonces, cuando vemos, hermano, veamos esto. Mire, póngame atención en esto. Abimelech significa Dios es mi Dios, hijo de un rey, hijo de Dios. Dios es mi padre, pero su matriz, por causa, o la parte productiva de la casa, estaba cerrada por causa de Sara. El nombre de Sara se puede escribir de dos nombres. Usted lo leyó, ¿verdad? Por causa de Sara se había cerrado la matriz. Se había cerrado, hermano, y los hijos y las mujeres no podían tener hijos. Una de las maneras que se escribe Sara es Sarai, que significa mano empuñada. Pero Sara significa mano abierta. Entonces hay dos conceptos en el hogar por causa de Sara. Una, cuando se tiene la mano cerrada, y otra cuando se tiene mano abierta. ¿Qué sucede con una mano cerrada? ¿Perdón? No puede dar ni recibir. ¿Y qué pasa cuando hay una mano abierta? Puede dar y puede recibir. Entonces enfoquémoslo al lado espiritual esto. Déjeme tratar de ponerle este concepto. Entonces quiere decir que en un hogar, cuando alguno de los dos tiene mezquindad y tiene su mano empuñada con un hogar, es estéril y no tiene matriz que multiplique. Es un antídoto para que el devorador sea reprendido. Es necesario que nosotros, los hijos de Dios, traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas y analicemos cómo está nuestra casa. Porque puede ser que en nuestro hogar, escúcheme, en un matrimonio el hombre sea mezquino en lo económico y para todo tenga la mano cerrada.
O viceversa, tampoco voy a echarle solo la culpa a los varones. Puede ser de que el varón siempre tenga la mano abierta, pero la mujer tenga la mano cerrada. Eso entonces corta la productividad de un hogar, porque no están en una unidad o en una misma comunión. Ahí es donde usted y yo, perdóneme, tenemos que analizar. Porque si las bendiciones comienzan por la cabeza, entonces quiere decir que las maldiciones y los tratos sobre nuestros hijos pueden empezar por nosotros que somos cabeza. Si usted y yo no estamos actuando bien, no esperemos que nuestros hijos actúen igual o mejor, porque no estamos tratando las cosas como deben hacerse. Por eso es que el matrimonio, hermano, debe ser una unidad. El esposo y la esposa deben pensar y estar sintonizados en el mismo canal, en el mismo sentir, hermano, porque uno no puede estar más que el otro. Uno puede dar y el otro dice, ¿para qué vas a dar? Uno, hermano, ¿para qué vas a recibir? Ni que te faltara. Hermano, entonces alguno cierra la mano y otro la abre. Por eso, hermano, entonces quiere decir que no puede entonces esa casa fructificar. Y tiene que venir el Señor para sanar ese hogar. Para que los dos, hermanos, mire, podamos abrir nuestras manos y dar. Y cuando hablamos de dar, hermano, no solo enfoquémoslo a lo material. Enfoquemos que tal vez uno de los dos sí adora, el otro no adora. Uno de los dos sí alaba, el otro no alaba. Uno de los dos ora, el otro no ora. Uno de los dos busca al Señor, el otro no quiere nada con el Señor. Entonces, hermano, hay una dificultad en el hogar. Por lo tanto, el hogar, así como el de Abimelech, tuvo que venir un profeta, un sacerdote de parte de Dios, orar para que regresara la salud al hogar. Para que regresara, hermano, la fructificación al hogar de Abimelech, porque le habían cerrado la matriz. Una mujer sin matriz, ¿qué pasa? Ayúdenme las hermanitas. Es estéril. No puede ¿qué? No puede procrear hijos. Y los hijos que son en un hogar, herencia, ¿verdad? Una bendición. ¿O hay alguien aquí que diga que su hijo es maldición? ¿Verdad que no? Los hijos, hermano, aunque sean mal portados, con testones, gritones y no hagan caso, pero son una bendición en el hogar. Pero entonces, hermano, escúcheme. Si nosotros como padres no arreglamos nuestra vida, nuestros hijos pueden sufrir las consecuencias. Ay, pastor, entonces yo me salvé porque soy soltero todavía, soy soltero. Bueno, si Dios tarda en su venida, algún día va a formar su hogar. Y qué mejor que formar el hogar con una base doctrinal. Qué mejor que formar su hogar uno con una base, con un fundamento en el cual, hermano, la persona que uno escoja o que el Señor tenga preparado para uno, tengan la misma idea, tengan el mismo sentir y se comience bien. Mire, ¿cuántos de nosotros quisiéramos empezar nuestro hogar sabiendo lo que sabemos hoy? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero como muchos nos casamos sin saber a qué nos metíamos, tuvimos que arreglarnos en el camino, aprender en el camino, aguantarnos en el camino, porque qué difícil es aguantar a su marido, hermana. Dígame amén, hermanas. Pero qué difícil es aguantarlas a ustedes también. Pero entonces, mira, hermano, qué interesante es que el matrimonio se ha hecho, hermano, como una carrera de aguante. Sí, hermano, somos aguantadores, nosotros los somos, tan sufridos que somos, hermano Felipe. ¿Cómo nos tratan esas mujeres ingratas? Decía. No, pero mira, hermano, es que ellas nos aguantan a nosotros también. Y doble, gracias, hermana. Sí, es que tremendo los hombres. Pero eso es lo bonito del matrimonio, hermano, que sabiendo los defectos que tiene la otra persona, todavía seguimos con ella. Seguimos peleando la batalla. Entonces yo me pongo a pensar ahorita, y mi consejo para los jóvenes es esto: hay que empezar bien el matrimonio. Hay que empezar bien una relación.
Aunque no digan amén, pero ya les cayó. Bueno, avancemos porque tengo mucho que hacer y todavía me quedan 2 horas nada más. La casa de Isaac, mira esta casa, la casa de Isaac. Isaac significa él se reirá o el hijo de la promesa. Ahí en la casa de Isaac había un gran clavo, un gran problema. Génesis 25-22. Ahí Rebeca estaba embarazada, iba a tener gemelos. ¿Cómo se llamaban esos gemelos? Twins. No, sí, eran twins, claro. Pero ¿cómo se llamaban? Esaú y Jacob. Estaba embarazada y dice que dentro de ella luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Escuche, ¿qué hizo Rebeca cuando encontró? Mire, las hermanas que han estado embarazadas, ¿cómo se mueven esos niños adentro? Ninguna estaba embarazada aquí. Patean, ¿verdad? Se mueven y hay una incomodidad, etcétera. Esta señora llamada Rebeca tenía 2. Y dentro de ella, hermanos, se estaban agarrando. Fíjese que Jacob agarraba a Esaú del pelo, porque dice que como era velludo, ya tenía pelo, de ahí lo jalaba. Hermano, y tenían una gran batalla ahí adentro del vientre. Y entonces viene Rebeca, escuche, y dice, ¿para qué quiero yo este problema? Y se le hacían así, hermano, uno para acá, otro para allá. Voy a ir a consultar al Señor. ¿Está conmigo? Y fue a consultar al Señor. ¿Y qué le contestó el Señor? Y el Señor le dijo a Rebeca, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. O sea que desde adentro ya venían divididos. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esa fue la respuesta de Dios a Rebeca, ¿sí o no? ¿Sí está conmigo entonces? Bueno, entonces mira el clavo que había en ese hogar. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era un hombre pacífico que habitaba en tiendas. Y amaba a Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Cuál fue el clavo aquí? La primogenitura, preferencias. ¿Quién? ¿Cómo? División. División, no multiplicación, división. Mire el clavo este pues. Tanto Isaac como Rebeca andaban mal porque debieron amar por igual a sus hijos. Esaú cazaba animales del campo y le ofrecía carne a su padre para comer. Es decir, Isaac lo amaba por la carne, evidencia de la carnalidad, y Rebeca lo que buscaba era lo espiritual. Ahora, yo le pregunto aquí, porque usted leyó conmigo, ¿quién subió a consultar al Señor? ¿Cuál fue la respuesta del Señor hacia Rebeca? No, pero, bueno, sí habían 2 naciones divididas. ¿Cuál fue la respuesta final de Rebeca, del Señor hacia Rebeca? El mayor. ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el menor? ¿Quién iba a servir a quién? Ok. Entonces como que no hubo comunicación entre Rebeca e Isaac, porque Rebeca tenía la respuesta de Dios. Rebeca recibió de parte de Dios diciendo, el mayor Esaú va a servirle al menor Jacob. Pero ella lo calló y no lo habló. No había comunicación entre ellos en lo espiritual. Porque ¿qué hubiera pasado si Rebeca va y le dice a Isaac, a mí me habló el Señor y me dijo que Jacob era el que él amaba más, que sobre Jacob venía un pacto, que Esaú iba a servir a Jacob? Pero ella no lo dijo y causó una división en la familia.
Quiere decir que la falta de comunicación en el hogar puede dividir, porque entonces a los padres los divide sobre los hijos. Vea la importancia que hay de que debe haber comunicación de parte de Dios, de parte espiritual en nuestros matrimonios. Puede ser, hermano, que nosotros nos equivoquemos por algo que ha recibido en el matrimonio a alguien y no lo haga saber al cónyuge. Cuando se ocultan las cosas, hermano, tarde que temprano los que se ven afectados son los hijos. La importancia de que haya una comunicación en nuestros hogares, en el matrimonio. Usted le cuenta a su esposa lo que el Señor le habla. ¿O usted le cuenta a su esposo lo que el Señor le habla? Porque si fuera así, hermano, nuestros matrimonios serían exitosos. Pero muchas veces porque no hablamos, hermano, es que hay problemas. Y estos dos muchachos, hermano, se agarraron del chongo, tanto que uno tuvo que huir. Y el otro, hermano, se quedó con el corazón hecho pedazos y lleno en amargura y en odio y en resentimiento. Que dijo, nomás pasé el luto de mi papá y cuando ya lo haya ido a enterrar, voy a ir a matar a este desgraciado, haber dicho. Me robó mi primogenitura y todo lo que era mío. A este lo voy a matar. Le estoy poniendo un poquito más de crema ahí a eso. Pero eso era lo que había en el corazón de Esaú. El odio. Pero hermano, todo esto se hubiera evitado si Rebeca le hubiera hablado a Isaac. Pero no le habló, porque fue palabra de Dios la que vino sobre Rebeca y ella lo ocultó. Ella no quiso hablar. Entonces vemos, hermanos, perdónenme, cómo es de importante la comunicación en el matrimonio y más en el aspecto espiritual. Necesitamos que haya más relación espiritual en medio de los hogares. ¿Cuántos han recibido alguna promesa para sus hijos de parte de Dios? Levánteme su mano. ¿Usted ha recibido alguna promesa? ¿Sí? ¿Y se la recuerda todos los días o no se la recuerda? Yo, hermano, sí, perdóneme, aquí está mi hija y yo a ella se la recuerdo. Y le recuerdo, le digo de su llamado, le recuerdo de cómo el Señor habló sobre ella. A ella. Pero yo mi trabajo como padre es hacer eso. Sobre mi otra hija también. Y sobre algunos hijos espirituales que yo sé que el Señor me ha hablado sobre ellos y se los recuerdo y les digo, acuérdate de tu llamado. Porque ese es mi trabajo de padre, recordarles el destino y el llamado que Dios les tiene. Es lo que nosotros, hermano, debemos hacer. Si recibimos una palabra, hermano, estar hablando sobre ellos para que ellos no cometan, hermano, equivocaciones que les pueda después, hermano, causar problemas en el llamado que Dios les tiene. Porque Esaú, hermano, tal vez pudo haber cambiado la situación. Jacob tal vez pudo haber cambiado la situación, hermano. Pero por no hablar, hubo un pleito. Veamos otra casa. La casa de Acán. Acán significa atormentar, atribular o perturbador. Fíjese que este fue otro hombre, hermano, que cometió un error y toda su casa pagó por su error. Josué 7:13. El pueblo había sido vencido. El pueblo, hermano, después de haber acabado con Jericó, se fue a Jai. Y hermano, y estando en Jai, pierden esa batalla, los sacan corriendo y muere mucha gente. Pero el Señor les dice que habían cometido pecado. Viene entonces Josué y recibe esta palabra del Señor. Ve y purifica al pueblo y diles que se purifiquen para mañana, porque yo, el Señor Dios de Israel, digo: Israel, hay entre sus pertenencias cosas que les ordené destruir, y en tanto no las quiten de entre ustedes, no podrán hacer frente a sus enemigos. ¡Pum! Detengámonos aquí. ¿Qué cosas hay en nuestro hogar que nos han ordenado destruir hace ratos? Bueno, eso es lo que usted dice ahí también.
qué cosas hay en nuestra alma que desde hace rato nos dijeron que debíamos de entregar. Muchas cosas que, hermano, debemos entregar. Pero este hombre Acán quiso perturbar a todo un pueblo por guardar algo que no debía de guardar. Pero escuche, es que esto es lo que me llama la atención. Mire, en tanto que no las quiten de entre ustedes, no podrán hacer frente a sus enemigos. Quiere decir que muchos, hermanos, en cuanto no entreguemos muchas de las áreas o de las cosas que nos han pedido, no vamos a poder hacer frente a nuestros enemigos. Mañana por la mañana deben presentarse por tribus, y la tribu que designe el Señor pasará adelante, escuche, por grupos familiares. Quiere decir familia. Y que el que designe el Señor pasará adelante por familias. Y la que designe el Señor pasará adelante hombre por hombre. ¿Cómo ponía, hermano, primero a las familias? Puede ser, hermano, que haya algo dentro de ti, dentro de mí, que esté exponiendo a nuestra familia. Bueno, amén. Versículo 15, el hombre que sea sorprendido con las cosas que debieron ser destruidos, escuche, será quemado con toda su familia y sus pertenencias, porque él rompió el pacto del Señor y porque ha cometido un crimen horrible contra Israel. Mire, hermano, perdóneme, ¿quiénes pagan las consecuencias de las cosas ocultas en nuestra vida? Perdón, no sé si estoy haciendo claro en esto, hermano, pero yo quiero traerle, hermanos, perdóneme, las consecuencias de las cosas que dentro de nosotros no entregamos. Como adultos, nuestros hijos, claro, escúcheme, tienen sus propios problemas y hay algunas cosas que ellos han ido adquiriendo que tienen, hermano, que ir dejando también. Pero, hermano, hay cosas en nosotros que les están afectando a ellos. Y eso, hermano, no sea, perdóneme, que el día que el Señor nos llame a cuentas sean quemados o sean llevados también, hermano, por nuestra culpa. ¿No será que el Señor nos está hablando a tiempo, hermano, para nosotros ponernos a cuentas con Él como un hogar, como un matrimonio? Por eso es que nuestras casas pueden estar desprotegidas. Y el enemigo, hermano, puede penetrar fácilmente y hay discordias. Y hay problemas, y hay gritos, y hay divisiones, hermano, y hay faltas en el hogar, porque nosotros no hemos querido sacar lo oculto, las cosas que están guardadas. Y entonces cuando el Señor llama a juicio, no solo llama al que cometió el pecado, sino a toda la familia. Versículo 18, y luego Zabdi trajo a su familia, hombre por hombre, y fue señalado Acán, perturbador, hijo de Carmi, nieto de Zabdi, de la tribu de Judá. Alabanza. Bueno, ya voy llegando a Pénjamo ahí. Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, di la verdad aquí ante el Señor Dios de Israel y confiesa lo que has hecho. Dímelo y no me ocultes nada. Entonces Acán le contestó a Josué, es verdad, he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Esto fue lo que hice, 2 puntos. Entre las cosas que capturamos, vi un bello manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Me gustaron mucho. Así que las tomé y las enterré debajo de mi carpa, casa. La plata está debajo de todo. La redención la dejó de último, hasta el fondo. ¿Qué le llamó la atención, hermano, a Acán, al perturbador? Mire, hermano, un bello manto de Babilonia, plata y oro. Ahora traduzcamos esto a un concepto.
La Babilonia estaba sobre el monte de Sinar, que significa confusión. No debemos codiciar lo babilónico para nuestra casa. Como cristianos no debemos de servir para acercarnos más, debemos de servir para acercarnos y anhelar no lo del mundo, porque el que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. El manto babilónico significa, hermano, escúcheme, las cosas del mundo. ¿Y él cómo las describió? Un bello manto babilónico. Eso, hermano, es un mensaje para nosotros los creyentes. Porque anhelar las tradiciones de Babilonia nos hace enemigos de Dios. Ahora, si usted y yo, hermano, nos ponemos a pensar, perdóneme, tal vez ahí voy a terminar, digo yo, tal vez me da un ratito más, como empecé tarde, ¿verdad? Dígame alguna cosa de Babilonia que puede afectar al pueblo de Dios. Bueno, la música, las festividades, las fiestas paganas, porque mire, hermano, hay gente que celebra las cosas del mundo como que fueran de la iglesia. Y eso fue lo que quiso hacer Acán. El Señor me mandó a destruir Babilonia y nos dijo que no tocáramos nada, que todo lo valioso iba a ser para Dios. Pero es que ese manto estaba bello, usted lo hubiera visto, es que era un manto babilónico precioso, lindo. Es que me late cuando veía ese manto. Y vi monedas de plata y un tetunte así de oro, mire, un voladito así de oro, mire, como de este tamaño. Estaba chulo y me gustó. Y lo agarré y lo fui a meter a mi casa en lo oculto. Tradiciones y cosas que hacemos en lo oculto. Amor a lo material en lo oculto, más que a Dios. Pero eso causó un gran pecado, escúcheme, contra Dios. Pero ¿sabe qué es lo peor, hermano? Lo que a mí más me duele, digamos que eso se volvió como una lepra, como pecado. Y esa lepra se da uno cuenta, hermano, que comienza así en Levíticos 14:35, dice: cuando eso sucede, el dueño de la casa irá a decirle al sacerdote: en las paredes de mi casa han aparecido unas manchas raras. Pero ¿sabe por qué? Porque hay cosas ocultas abajo. Si usted continúa leyendo, hermano, en el capítulo de Josué 7, es algo terrible, hermano, lo que sucede ahí, fíjese. Porque en Josué 7 dice que después de que lo encuentran a él culpable, lo agarran a Acán, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, todo lo que ellos tenían, los llevan a un valle llamado el Valle de Acor, los agarran, los apedrean y los queman. Y después le echan un montón de piedras encima. Vea, hermano, perdóneme, la codicia de un hombre llevó a la destrucción de toda una familia. El amor por lo mundano, el amor por lo terrenal, llevó a la destrucción de toda una familia. Porque había roto un pacto que el Señor les había mandado. Debemos de tener cuidado qué es lo que amamos y qué tradiciones amamos. Yo solo tengo que advertir, hermano, la Navidad no es una tradición cristiana. La Navidad, hermano, perdóneme, no estoy en contra, le estoy enseñando algo. No es la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo, un 25 de diciembre. Pero si alguien la quiere celebrar, ya le dejo yo este pasaje.
Pero eso es algo que usted y yo debemos de abrir, hermano, nuestra vista, porque puede afectar a nuestra familia completa. Veamos entonces, hermano, ya vimos algunas cosas de las casas que estuvieron desprotegidas por errores. Veamos algo de casas protegidas, que esa es la que quiero yo para mi casa. Yo espero que usted también la quiera. El peligro mayor que se mueve en el ámbito espiritual es que estamos siendo atacados de manera espantosa y es necesario que analicemos cómo está nuestra casa. El pecado está a la puerta, está esperando en la puerta. Es algo temible, pero hermoso a la vez, porque el pecado no puede pasar la puerta de nuestra casa si nosotros no le abrimos la puerta. ¿Sí me doy a entender? El pecado está esperando que usted y yo le abramos la puerta. ¿Y de dónde me saco esto? De este pasaje en Génesis capítulo 4 versículo 7, versión Diego Escunce, dice: si estás haciendo lo que es bueno, no deberías de mantener la frente en alto. Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando a la puerta. Te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Escúcheme. Si hacemos lo bueno, el pecado no pasa de la puerta. Pero si no hacemos lo bueno, el pecado está ahí, mire, viendo a qué hora se le abre la puerta. Mire, solo con que le abramos un poquito ya metió el pie. Y metió el pie, entra. ¿A dónde entra el pecado? Al corazón, que es la casa. Pero puede entrar a nuestras casas por alguien que esté en nuestra casa y que ande en pecado. Y aquí, hermano, perdóneme, aquí ya no solo es el esposo, la esposa, aquí ya entran los hijos, los inquilinos. El chucho y el gato no, porque no, pero sí ya, hermano, y aquí entran todos los que tienen sentido común. Entran a la casa. ¿Qué están haciendo nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque el pecado está a la puerta. Si haces lo bueno, dice, no podrás estar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado ahí está esperando para entrar. Entonces veamos algo interesante, porque esto me llevó a entender a mí acerca de la mesusa. Yo no sé si usted ha escuchado, ¿alguien ha escuchado acerca de la mesusa? No es la medusa, mesusa. La mesusa es algo bien interesante. En Deuteronomio capítulo número 6 habla de esto, y le estoy poniendo la versión Kadosh para que usted vea qué es la mesusa. Por tanto, escucha, Israel o Israel, y toma cuidado en obedecer para que las cosas que te vayan bien, para que te multipliques grandemente, como Yahweh, el Elohim de tus padres, te prometió por darte una tierra que fluye leche y miel. Continúa diciendo, versículo 4, Yashama Israel Elohinu Echad, que significa: escucha a Israel, nuestro Elohim Yahweh uno es. Esto dice entonces: y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y todos tus recursos. Entonces la mesusa era algo, hermano, que se usaba en los hogares.